El presente curso o taller se denomina Elaboración de quesos madurados, fundamentos y tecnologías, auspiciado por la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía y dirigido por el Dr. Ronald Maldonado. Definición general de quesos de acuerdo a la norma COBENI. El queso es un producto lácteo fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido por coagulación total de la leche entera o descremada a través del uso del agente coagulante del tipo ácido o enzimático, si enzimático de origen animal, vegetal o microbiano, con escurrimiento parcial del suero y cuyo producto final puede ser fresco o madurado. Diferencias entre quesos frescos y madurados. Una vez que ha finalizado el proceso de elaboración del queso y este puede ser consumido de manera inmediata, estamos hablando de un queso fresco, mientras que en el caso de los quesos madurados, una vez que ha finalizado su proceso de elaboración, este tiene que ser sometido a una segunda etapa denominada maduración a nivel de cava, en donde los quesos están bajo condiciones de temperatura, humedad relativa y aireación para favorecer los cambios bioquímicos que van a permitir cambios desde el punto de vista organoléptico como textura, sabor, aroma y flavor, la cual definirán el estándar de identidad de cada uno de los quesos que existen a nivel internacional. El principio de la tecnología de elaboración de quesos se basa en transformar la leche, que es un producto altamente perecedero, en otro producto autoestable denominado queso. La leche es un producto íntegro, normal y fresco, obtenido del ordeño higiénico e ininterrumpido de vacas sanas, y es el principal ingrediente para la elaboración de quesos. La manera de estabilizarlo es por reducción de la humedad, reducción del pH e incremento de la acidez. La combinación inteligente de estos factores permite incrementar el tiempo de vida útil y esa es la razón de ser de transformar la leche en queso para obtener un producto autoestable en el tiempo. Veamos la importancia de cada uno de los componentes de la leche en los quesos. Así vemos que en el caso de la humedad, que en la leche está en una proporción de 88%, en los quesos se encuentran en el contenido de humedad está en un rango que va de 32 a 79%. La humedad permite clasificar a los quesos. En cuanto a los sólidos totales, tiene que ver con la humedad. En cuanto a las grasas, vemos que en la leche, en promedio general, porcentaje de grasa es de 3,51. En los quesos pueden estar entre 1 a 37% en base húmeda. Su importancia radica en que, además de permitir clasificar a los quesos, permiten determinar el rendimiento y además contribuye a la estructura de los quesos. En cuanto a las caseínas, que son las proteínas de la leche, esta se encuentra en 2,9% como promedio general, y en los quesos se encuentra entre 14 a 27% en base húmeda. La importancia de las proteínas en los quesos radica en que contribuye, al igual que la grasa, en la estructura de los quesos y a los rendimientos. En cuanto a la lactosa, en la leche está en una proporción de 4,61, en quesos varía entre 0,4 a 3,4%.
y su importancia es que permite la formación de ácido láctico por parte de las bacterias ácido lácticas para contribuir a la acidificación y maduración de los quesos. Las sales minerales, que están en una proporción de 0,66%, en los quesos se encuentra entre 2 a 4% y van a contribuir a el tamaño de la micela de la caseína en los procesos de coagulación de la leche. El calcio está en una proporción de 0,124%, que es aproximadamente 1240 miligramos por litro de leche, ¿verdad? En los quesos se encuentra entre 0,9 a 1,03%. ¿Okay? Y su importancia radica en que a través del calcio permite controlar el tamaño de la micela de caseína en el proceso de coagulación. La sal en la leche está entre un 0,07%, en los quesos varía entre 1 a 6% y contribuye al sabor y además actúa como un agente antimicrobiano. Clasificación de los quesos según Olson 2003. Los quesos se pueden clasificar en base a su contenido de agua o porcentaje de humedad. Así tenemos que los quesos de pasta blanda, su porcentaje de humedad se encuentra entre 50 a 80%, pasta semidura 39-50%, pasta dura 39-40% y extra duro 34%. Los quesos de pasta blanda a su vez se clasifican en quesos no madurados o frescos y los quesos madurados. Los quesos no madurados a su vez están subclasificados como los quesos que tienen alto contenido en grasa, como el queso crema americano, los de bajo contenido en grasa, como el queso cottage europeo, y los madurados por superficie utilizando hongos. Tenemos los quesos franceses como el queso brie y camembert, los madurados por superficie utilizando bacterias como el Lindenkraut americano, los que usan maduración interna por bacterias como el italiano de Casiota y por inmersión en sal como el queso feta griego. Luego tenemos los quesos de pasta semidura cuyo contenido de humedad se encuentra entre 39 a 50%. Los madurados utilizando maduración por superficie con bacterias, tenemos al Tilsit, que es un queso suizo, y el Münster americano. Los obtenidos por maduración interna a través del uso de bacterias como los quesos holandeses Edam y Gouda, y los obtenidos por maduración interna por moho, como el caso del queso azul Roquefort francés. Luego tenemos los quesos de pasta dura, los obtenidos por maduración interna utilizando bacterias como el queso cheddar inglés y el Colby americano. Los obtenidos por maduración interna utilizando mohos como el queso Stilton azul inglés. Y los obtenidos por maduración interna a través de bacterias y con formación de ojos están los quesos suizos Emmental y Gruyère. Por último tenemos los quesos de pasta dura, que por lo general son quesos italianos como el queso parmesano, pecorino y romano, que son los más populares a nivel mundial. Principales ingredientes en la industria de quesería. Para la elaboración de quesos se requiere la leche como materia prima, el cloruro de calcio como un aditivo químico, el cuajo como el agente coagulante de tipo enzimático,
que junto con el cloruro de calcio van a contribuir a los procesos de coagulación de la leche. Y los fermentos o cultivos lácticos, que se emplean para regenerar la flora bacteriana ácido-láctica cuando la leche ha sido previamente pasteurizada. De acuerdo al modelo de Walters y James, veamos la función del cloruro de calcio cuando la leche ha sido previamente pasteurizada. En ella vemos que la micela de caseína está constituida por submicela o unidades de submicela de caseína, en la cual tiene un diámetro de 50 nanómetros. Cada una de estas submicelas están unidas a través de un enlace que actúa como cemento, en la cual está constituido por ese enlace de fosfato cálcico coloidal. Y además unos extensiones a lo largo de cada una, a lo largo de la superficie de la circunferencia de la micela de caseína, denominada paracaseína. Cada una de estas unidades que están en el interior de la misma están conformadas por las subunidades que conforman la micela de caseína, como la alfa S1 caseína, la alfa S2, la beta y la gamma caseína. ¿Qué sucede cuando se pasteuriza la leche? El calcio tiene una alta afinidad en calor con los fosfatos, los citratos y los carbonatos, y de esta manera precipita. Entonces, ¿qué pasa? Que estas uniones que actúan como cemento desaparecen, y de esa forma se disgrega la micela de caseína en sus subunidades formadoras. De esta forma se reduce el tamaño de la micela de caseína, lo cual no es muy bueno para la elaboración de quesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque genera una micela que es altamente hidratada, en la cual, debido a su alta superficie de contacto generada por las subunidades formadas, hay una mayor absorción de agua. Y además, esto genera esta alta absorción de agua y la reducción del tamaño de la micela de caseína genera un gel poco firme mecánicamente para los procesos de elaboración de quesos. Entonces, ¿de qué manera se puede corregir este evento, esta circunstancia prevista en el proceso de pasteurización? Adicionando a la leche cloruro de calcio. ¿Okay? Entonces, de esta manera, al adicionar el cloruro de calcio, se restituye la cantidad de cloruro de calcio o del calcio que ha sido tomado por los fosfatos, citratos y carbonatos. Y de esa manera, entonces, la micela de caseína vuelve a su estado original, incrementando su tamaño o diámetro de grosor y facilitando los procesos de coagulación. Es decir, pasa de su estado disgregado a su estado original de micela de caseína, con su cantidad de fosfato cálcico coloidal tal cual lo presenta una leche cruda que no ha sido pasteurizada. Entonces, de esta manera, el cloruro de calcio, de manera indirecta, contribuye a los procesos de coagulación de la leche, porque permite la obtención de un gel mecánicamente resistente en el proceso de coagulación de la leche.
Otro de los ingredientes empleados para la elaboración de queso es el cuajo. El cuajo representa el agente coagulante de origen enzimático utilizado para desestabilizar el sistema proteico en los procesos de coagulación de la leche. Está constituido por un 90% de la quimosina y un 10% de pepsina. Puede ser de origen animal, microbiano o vegetal. Si es de origen animal, puede ser obtenido del cuarto estómago del ternero. Si es de origen microbiano, se puede obtener a partir del mucor Nigel. Y los de origen vegetal están representados por la enzima ficina, papaína y bromelina obtenidas de los frutos higo, lechosa y piña respectivamente. Dos características fundamentales que deben tener un cuajo es que deben tener alta especificidad en romper los enlaces 105-106 fenilalanina metionina de la cadena de aminoácidos de la capa caseína y bajo grado de proteólisis. Eso significa que una vez que ha actuado sobre sus enlaces específicos, ella debe dejar de actuar en su hidrólisis de las proteínas. Entonces, esa característica la tienen los cuajos de origen microbiano y de origen animal, a diferencia de los cuajos de origen vegetal, en la cual presenta baja especificidad, es decir, rompen los enlaces peptídicos de manera aleatoria y un alto grado de proteólisis, por lo que ellos continúan su acción hidrolítica a lo largo de la cadena de la capa caseína. Eso generan péptidos de tamaño molecular muy pequeños, péptidos muy cortos, que van a producir el sabor amargo en los quesos, y eso es un factor de rechazo por parte del consumidor. Entonces, se recomienda trabajar con cuajos de origen microbiano y animal, porque tiene un mayor control sobre estas características de especificidad y proteólisis. Si van a trabajar con cuajos de origen vegetal, tienen que tener cuidado en buscar la manera de detener el grado de proteólisis, ya sea incorporando un ácido o escaldando, utilizando el calor para desnaturalizar este tipo de enzimas. Utilizando el modelo de submicela de Waltrans y James, permítame explicarle cuál es la función del cuajo en el proceso de elaboración del queso. La micela de caseína está constituida por una serie de submicelas que van a estar representadas en cada una de sus variantes en forma de alfa, beta y gamma caseína. Además, ella presenta una serie de extensiones o prolongaciones denominadas capa caseína. Si observamos esta porción de la caseína ampliada en su estructura molecular, vemos que está constituida por 169 aminoácidos con un extremo polar positivo que interacciona con cada una de las variantes de la caseína y un extremo polar negativo que termina en un grupo carboxilo que interacciona con la molécula de agua. Ahora bien, ¿de qué manera se estabiliza el sistema proteico en un medio altamente hidrofílico como la leche? Bueno, en la caseína se forma alrededor de su estructura una doble capa denominada doble capa electronegativa. Esa doble capa electronegativa, por efecto de repulsión electrostática, va a estabilizar el sistema generando un movimiento browniano. ¿Cuál es el papel que juega el cuajo en todo esto? El cuajo va a permitir o va a conducir a la desestabilización del sistema proteico para iniciar el proceso de coagulación de la leche. Veamos cómo. El proceso de coagulación de la leche consiste en 3 fases o etapas: la fase enzimática, la fase química y la fase 3 o formación del gel. En la fase enzimática, el cuajo representado en la enzima quimosina va a actuar de manera específica hidrolizando o rompiendo el enlace 105-106 de fenilalanina metionina de la capa caseína, generando 2 porciones, una porción hidrofílica denominada glicomacropéptido y una porción hidrófoba
denominada paracapa caseína, que queda adherida a la estructura de la micela. Ahora bien, una vez finalizada la fase enzimática, rompiendo esa parte de los enlaces, se inicia la fase química. En la fase química, ya con la micela de caseína desprovista de su parte hidrofílica, queda inestable en un medio altamente hidrofílico como el agua. Por lo tanto, la repulsión entre ellas es nula, debido a que la porción hidrofílica que las mantenía estables sale. Además de lo anteriormente dicho, las variantes alfa, beta y gamma en presencia del calcio iónico precipitan, formando una estructura tridimensional en forma de matriz denominada gel de paracaseinato fosfato tricálcico. En esta estructura tridimensional quedan atrapados los componentes de la leche como grasa, lactosa, agua y sales minerales. Tanto en la fase enzimática como en la fase química duran aproximadamente 15 minutos. Una vez finalizado, entra lo que es la fase 3 denominada formación del gel y cinéresis, en donde se forma el gel de paracaseinato fosfato tricálcico y luego las fuerzas intramoleculares debido a la atracción hidrófoba generada por la estructura o por las submicelas desestabilizadas comienzan a contraerse y a incrementar su fuerza, reduciendo los espacios y haciendo que la molécula de agua salga de la estructura de gel, iniciándose lo que es la cinéresis o exudación del agua. La fase enzimática, química y formación del gel duran aproximadamente 45 minutos. Entonces, ¿qué hacen los queseros? Ellos lo que hacen es facilitar este proceso de exudación del agua a través del corte en la etapa denominada corte del gel formado y facilitando la salida del agua en forma de suero, separando la parte sólida denominada cuajada. Entonces, en esta lámina podemos analizar dos etapas fundamentales en el proceso de elaboración de los quesos, como es la coagulación y corte. Entre los fermentos lácticos empleados en la industria de quesería tenemos a los cultivos mesofílicos, y estos crecen entre 10 a 40 grados Celsius. Dentro de los cultivos mesofílicos están los cultivos O, constituidos por Lactococcus lactis y Cremori, y se caracterizan por producir acidez en la mayoría de los quesos. Se pueden combinar con el Penicillium camemberti o Candidus como cultivo secundario para producir tanto acidez como flavor en la elaboración del queso camembert. Otro de los cultivos mesofílicos son los cultivos LD, y están constituidos por el Leuconostops y el Lactococcus o Streptococcus diacetylacis. Estas se caracterizan por generar aroma, flavor y gas en forma de CO2 para la elaboración de los quesos Edam y Gouda. En cuanto a los cultivos termofílicos, cuya temperatura de crecimiento están entre 37 a 45 grados Celsius, si se desea la producción de acidez, aroma y flavor, entonces se recomienda una mezcla de Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis y Lactobacillus helveticus, sobre todo para la elaboración de quesos italianos como los quesos pecorino y parmesano. Ahora, si se desea la producción de acidez y flavor, entonces una alternativa es, además de utilizar estos mismos cultivos termofílicos como cultivos primarios, se pueden utilizar como cultivo secundario el Propionibacterium, que se caracteriza por la producción de gas en forma de CO2 para la formación de ojos característicos en los quesos suizos como el Emmental y el Gruyère.
Las bacterias ácido-lácticas vienen en forma de cultivos lácticos en su presentación comercial, ya sea como cultivos lácticos congelados o frozen o liofilizados o freeze dry en sus diferentes marcas comerciales, ya sean Chr. Hansen, Danisco, Clerici, Saco o Vitalax, entre otras. Si viene en forma liofilizada, esta puede venir en forma de Direct Base o DBS, en la cual se adiciona o se añade de manera directa a la leche, es decir, a la tina de coagulación, en proporciones que van entre 0,001 a 0,003%. Si viene congelado o frozen, se puede añadir a la leche en forma directa a través de lo que es DBS o Direct Base en una proporción de 0,01 a 0,03%. Y en forma de bull sec o cultivo final, se debe resembrar previamente antes de inocular a la leche en una proporción que va entre 1 a 2% en base al peso de la leche en donde va a ser incorporado.